Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer este video con el propósito de avanzar en nuestro curso debido a las contingencias que hemos tenido derivado pues, de las actividades y de lo que se ha venido desarrollando para cada uno que se ha imposibilitado estar de manera presencial. De tal manera que pues, me he permitido para facilitar a ustedes eh, vamos a hacer este corto video, que espero que así sea, permitiendo dar los elementos centrales de la clase, de la primera sesión, y así lo seguiremos haciendo, de tal manera que el día viernes, que es esta clase presencial, sea para resolver dudas y la socialización de los talleres que vamos dejando. Para la primera sesión, pues ya hay un taller asignado que ya se los envié al grupo de WhatsApp, de tal manera que ustedes puedan tener ahí la orientación. Bueno, como ustedes bien lo saben, la clase tiene como nombre Estudios Organizacionales e Inteligencia Social. Digamos que de alguna manera el título comprende las dos grandes temáticas del curso. Un nuevo campo de conocimiento entre la administración, que son los estudios organizacionales, y la segunda parte, que es, podríamos decir de alguna manera, la aplicación o la implementación de todo el aprendizaje y todo el conocimiento que nos han dado los estudios organizacionales alrededor de lo que conocemos como inteligencia social, que será la segunda parte de nuestro curso. En este sentido, bueno, mi nombre es Carlos Alfonso Laverde Rodríguez, profesor de planta de la facultad, y pues les acompañaré a lo largo de todo el proceso. Muy rápidamente me presento. Yo de formación soy sociólogo, economista, con una especialización en Historia del Pensamiento Económico en la UNAM, México, una maestría en Estudios Políticos y Sociales, también de la UNAM en México, y un doctorado en Sociología del Colegio de México. Entonces, digamos que por esa razón me ha interesado digamos, el comportamiento alrededor de las organizaciones de todo estilo. Actualmente estoy trabajando vinculado a unas líneas de investigación vinculadas a temas de organizaciones criminales, que de alguna forma son efectos desviados de la globalización y efectos propios de distorsiones y desviaciones del mercado, pero que en todo caso se analizan bajo estas mismas perspectivas teóricas que vamos a discutir nosotros a lo largo de nuestro curso. Entonces, quiero mostrarles a ustedes cuáles son los objetivos de esta primera sesión. Primero, crear una diferenciación entre lo que llamamos la teoría de las organizaciones y la teoría administrativa de los estudios organizacionales, que son dos cosas diferentes, por lo menos son dos apuestas fundamentalmente diferentes en términos metodológicos y epistemológicos. En segundo lugar, pues vamos a reconstruir cómo surge el campo de los estudios organizacionales para ubicar estos hitos que nos permitan rastrear, plantear las coordenadas alrededor de las grandes discusiones que se plantean en los estudios organizacionales. Y en tercer lugar, argumentar por qué estos estudios organizacionales abren preguntas que en los enfoques tradicionales no, ni la teoría de las organizaciones ni la teoría administrativa. Esto para poder intervenir de una manera mucho más responsable en las organizaciones. Ahora, entonces, bajo esta perspectiva, yo quisiera que ustedes pensaran por un momento qué entendemos nosotros por organización. Por supuesto, esto es una maestría y ustedes tienen muchísima más carrera, vuelo, digamos, conocimiento sobre las diferentes organizaciones en las que ustedes pueden estar vinculados o en las que han estado vinculados. Generalmente, las organizaciones son entendidas como empresas, por ejemplo. Una empresa es una organización. Sin embargo, es mucho más amplia la definición. Una organización puede ser desde la misma familia, es una organización familiar, hasta organizaciones mucho más complejas, como la misma burocracia del Estado. Son organizaciones diferentes, pero que comparten en sí mismo una característica y es el establecimiento de patrones o regularidades. Podríamos decir de manera clásica el establecimiento de una conciencia colectiva dentro de estas organizaciones
que permiten consolidar la institucionalidad, tanto de la familia como, por ejemplo, de otro tipo de organizaciones mucho más grandes como la burocracia del Estado. Ahora, y la segunda pregunta que quería yo plantearles a ustedes es ¿qué les parece problemático de esta gestión tradicional clásica de las organizaciones? Digamos que hoy conocemos nosotros, somos herederos de las tradiciones de los 70s y 80s, de sistemas que han privilegiado las lógicas de optimización de las organizaciones, esto para proveer resultados que puedan ser medibles y que en virtud de ello nos permitan plantear la posibilidad de éxito de una organización. Y sin embargo, lo que quiero con este espacio es hacerles ver que, bueno, podemos reflexionar, porque muchos de ustedes ya lo han visto, cómo funciona y cómo se establece desde los enfoques organizacionales. Quiero empezar con una tesis central, y es que los estudios organizacionales son una agenda multidisciplinar y crítica. Es decir, es dejar de ver los estudios organizacionales, más bien la teoría administrativa y la teoría de las organizaciones, que ven de una forma plana, digamos, una organización, y entrar en una espiral de complejidad que nos permita comprender las organizaciones. De tal manera que, en este sentido, no hay una definición única y cerrada, ¿no? Lo cual, de hecho, pareciera ser un gran problema porque estamos muy acostumbrados dentro de estas teorías clásicas a modelos, a resultados, a formas de medición. En el caso de los estudios organizacionales, lo que se busca es mucho más complejo, mucho más profundo. No sistematizar ni reducir, sino todo lo contrario, complejizar. Quizá los enfoques clásicos lo que buscan es dar respuestas. En este caso, estos enfoques lo que buscan, de hecho, incluso es plantear nuevas preguntas. Será una de las grandes diferencias de esos dos enfoques que nos lleven a una dinámica más comprensiva de las organizaciones y en virtud de ello que integre todas aquellas aristas que no tienen estos enfoques clásicos, ¿no? Veamos en un inicio de dónde vienen estos estudios organizacionales, ¿no? Y por qué entonces se establece una necesidad de crear unos límites. Digamos que en general la teoría de la administración surge después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que los enfoques estructural funcionalistas en la teoría social van a tener un importante auge después de la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra. Y estos estudios funcionalistas lo que entienden es las organizaciones como un sistema vivo, de tal manera que tienen sus partes, pero esas partes están integradas dentro de un gran sistema total, ¿no? Así que hay una lógica, de hecho, casi que orgánica dentro del funcionamiento de estas organizaciones, y esto se debe, digamos, por la necesidad de comprender un sistema global que va a surgir en el mundo de posguerra, por muchas razones, de hecho, entre otras porque rompemos con el paradigma estatocéntrico que se privilegió durante el siglo XIX, y aquí lo que vamos a tener entonces es la aparición de nuevos actores internacionales, es de hecho el despegue sin precedentes de acuerdos de cooperación en, digamos, en sectores como la ciencia, la tecnología, la innovación, de tal manera que, como en muchos otros campos, va a haber una emergencia de conocimiento y de posturas teóricas que se van a dar y que van a crecer y que van a cimentar diferentes campos, como el caso de la teoría organizacional, la teoría de las administras y la teoría de la administración. Entonces, hay un rápido crecimiento institucional, de instituciones, por ejemplo, multilaterales. Recordarán ustedes que después de la posguerra se fortalecen y se crean organizaciones como Naciones Unidas, surgen otras organizaciones de actores civiles, se fortalecen organizaciones que ya existían antes, como incluso la Cruz Roja u otras organizaciones de este estilo, que tienen una importante implicación dentro de la forma de comprender el mundo. Empresas privadas también, además, empiezan a ser organizaciones de talante
global y que tiene influencia muy poderoso. Pero además de esto se debe en gran parte, ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial va a haber una migración muy importante de académicos exiliados de la guerra, polacos, de hecho incluso alemanes, franceses, españoles después de la Guerra Civil Española, y van a llegar a un lugar en el cual está en plena emergencia no solamente los estudios administrativos, sino en general universitarios, de ciencia y tecnología, en general en Estados Unidos. Por eso este será un campo muy norteamericano en principio, dado que serán donde van a surgir estas necesidades de comprender las nuevas organizaciones. En este sentido, y con el enfoque científico muy orientado desde Europa, la segunda mitad del siglo XX es uno de los puntos de auge de desarrollo del enfoque científico positivista en los estudios organizacionales. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de este enfoque positivista hace referencia a la forma de medir fenómenos sociales con observables, o sea, es decir, el observable aquí es definitivo, y esta ciencia reproduce fundamentalmente el esquema del método científico, muy cercano a lo que se plantea también en la física, en la química, en las ciencias naturales en general. Las ciencias sociales se lanzan a estos paradigmas de tal manera que no den espacio para la subjetividad o la interpretación, sino estudios que se van a llamar como científicos, aunque los otros también lo sean, pero en este caso están bien marcados por ese alineamiento al método tradicional de la ciencia. Sin embargo, en la década de los 60 y 70 el campo empieza a girar y esto además también por una serie de fenómenos sociales muy importantes, como todo lo que va a surgir alrededor de la contracultura, bueno, digamos que los movimientos de resistencia, los movimientos sociales que surgen en los 60s y 70s como críticas a los estados y a la unidireccionalidad de los estados. Piensen ustedes la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, un mundo cansado de esta lógica sistémica. Aparecen además el movimiento feminista de los 60 en Francia, en Estados Unidos, en los países principalmente centrales, y eso va a dar un resurgimiento a nuevos estudios críticos en general en la teoría social. Así que aparece el neomarxismo, el postestructuralismo y postfuncionalismo, que tienden a pensar el mundo no bajo estructuras funcionales y sistémicas, sino de maneras mucho más complejas. Digamos que aparece una sensibilidad crítica y cultural hacia todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Las organizaciones no son sistemas que se puedan medir, que se puedan cuantificar, sino que pareciera ser que es mucho más complicado que ello. Después de los 60 y los 70, ya, bueno, podemos decir que en los 80, pero se consolida en los 90, hay un nuevo gran cambio, y es que esto solamente no funciona para los estudios organizacionales, sino en general para toda la teoría social. Y es la caída del bloque soviético, pues digamos que desdibuja esta gran división que se había marcado durante la Guerra Fría, entre unos modelos de ciencia, pero también unas formas políticas de entender el mundo. Así que en general, en términos de las agendas de investigación a nivel global, se fortalece lo que llamaríamos nosotros el paradigma neoliberal en economía, pero también va a influenciar poderosamente otros campos de análisis como los estudios organizacionales. Es toda una agenda política, ideológica, que lleva a entender la necesidad de la eficiencia del sistema privado. Digamos que el privado o la propiedad privada comienza a aparecer como un actor fundamental en oposición al Estado. No porque el Estado deba desaparecer, sino todo lo contrario, porque pareciera ser que el Estado es bueno para regular y las empresas deberían encargarse de hacer muchas de las actividades centrales que antes hacía el Estado. Y de ahí, de esa necesidad, toda la teoría social se vuelca en el campo de la teoría de las organizaciones hacia entender estos fenómenos. Entonces aparecen estudios sobre liderazgo, outsourcing, emprendimiento, y muchos de esos estudios que hasta el día de hoy llegan
a nuestras aulas de clase, ¿no? Y aquí se fortalece el campo de una manera impresionante. Casi que podríamos decir que somos herederos de ese modelo, aunque en todo caso siguen habiendo disidentes. La mejor frase de comprender estos tres momentos, la coloqué acá, y es que los jóvenes de la década de 1950 fueron atraídos por las ciencias, es decir, por el positivismo, los jóvenes estudiosos de la década de 70 por las humanidades, pues, de la década de los 90 por los mercados. Sería la mejor manera de rastrear cómo se han consolidado estos diferentes paradigmas. Ahora, ¿qué límites de la teoría de las organizaciones y la teoría administrativa exponen digamos, en este caso, los estudios organizacionales? Es lo que yo quiero señalar aquí con ustedes. Digamos que durante todo el periodo que hemos analizado, que hemos visto acá, hubo una predominancia de la teoría de las organizaciones, que fue como el paradigma dominante. Primero, es que este enfoque de la teoría de las organizaciones, que era muy funcionalista, como ya yo lo señalaba anteriormente, resulta que lo que hacía era fundamentarse sobre una perspectiva instrumental, es decir, llamaríamos nosotros un economicismo, ¿no? Entonces, todas las organizaciones se reducían principalmente a problemas de rentabilidad, de optimización, de ganancia, pues porque estábamos en la nueva época de los mercados y por eso fueron tan cuestionados. Digamos que había muy poco lugar, por ejemplo, para entender las organizaciones desde lógicas mucho más complejas, como el poder, por ejemplo, como la cultura, como la intervención y la transformación de los procesos de subjetividad dentro de las organizaciones que no se tenían en cuenta dentro de los estudios clásicos y posteriores de los estudios de las teorías administrativas. Ahora, en segundo lugar, esta teoría de las organizaciones y de la administración parten de supuestos de racionalidad y de causalidad, es lo que llamaríamos en la teoría social el individualismo metodológico, por excelencia. Y esto asume que el actor social, el actor individual, o sea, nosotros como actores, nos movemos bajo una lógica racional, o sea, que busca maximizar nuestras utilidades. Y resulta que no siempre funciona de esta manera. O sea, es decir, estos estudios que fueron muy exitosos en diferentes ciencias, lo que buscaron entender es la idea de una simplificación de la realidad alrededor de modelos, como los entendemos hoy en economía, por ejemplo, en administración también. Y resulta que, si bien es cierto, es muy llamativo, es muy útil, es muy potente, esta idea de la simplificación de la realidad, se asume que el actor económico, el ser humano, diríamos, es un actor económico que busca siempre maximizar su utilidad. Y esto, de hecho, entre otras, se hace alrededor de un proceso de matematización y la importancia del establecimiento de regularidades, de medición, para poder optimizar, para poder regularizar. Si ustedes lo recuerdan, pues básicamente toda la teoría clásica de la administración se fundamenta sobre esta perspectiva de cómo optimizar, cómo maximizar, partiendo de que todos los actores en las organizaciones son racionales. ¿Okay? Ahora, eso nos sí, representaría o nos llevaría a pensar el tercer aspecto, y es que si bien es cierto, los actores funcionan de una manera racional, de una manera lineal, digamos, podríamos decir que las organizaciones también lo son. Entonces se hace un análisis de una organización como si fuera una entidad acabada, sin ninguna clase de, eh, digamos, como fuga, ¿no? Entonces decimos que es una sustancia como tal y que puede ser analizada como un objeto mismo, como lo haría la física. De tal manera que aquí nosotros vemos a la organización como una estructura que está determinada por funciones, ¿no? Lo cual no siempre es así, pero que era vista de esa manera para simplificar la realidad. Y por último lugar, diríamos que tienen esta teoría de las organizaciones y la administración un carácter prescriptivo. Eso quiere decir que principalmente hay una lógica normativa de cómo debería ser, ¿no? Es decir, así funcionan las organizaciones, lo dicen de una manera totalmente categórica, ¿no?
Así que cualquier clase de divergencia de ellos es una anomalía dentro de la organización. Y los enfoques organizacionales pareciera que profundizan sobre esto y dicen, no, no necesariamente es una anomalía. Muchas de estas irregularidades de las organizaciones son partes estructurales de las organizaciones. Así, un tiempo veía un meme un poco jugando con esta idea de la teoría prescriptiva, que decía que alguien generalmente se levanta muy aburrido para ir a trabajar, pero luego se acuerda de la misión y de la visión de su empresa y le dan ganas otra vez de ir a trabajar y hacerlo. Pues esa es un poco el motivo de que sea humorístico el meme, porque nadie lo hace. Es muy poco probable que alguien se levante pensando en la misión de la empresa o en la visión de la empresa. Hay otra serie de complejidades que nos motivan a nosotros a ir a trabajar o a participar en organizaciones y no siempre están reflejados bajo estos narrativas muy propias de las organizaciones. Hay una divergencia, hay una brecha entre una cosa y otra, entre la forma en la que se espera vivir la organización y otra en la que lo vive los actores que participan en ella. Y de ahí la necesidad de entender cómo se explica esa brecha, porque esas brechas no son anómalas, sino esas brechas al final lo que nos permiten ver es la manera real en la que operan las organizaciones, el manto real, digamos, en el cual se están jugando todas estas relaciones de poder, podríamos decir. Aquí yo les pongo un ejemplo para retratar un poco una diferencia o un problema o un límite que podríamos nosotros señalar con estos estudios, con esta teoría clásica de la administración. Eh, John Stumpf se volvió muy famoso porque es una, digamos, director ejecutivo de una empresa financiera que hizo una campaña muy potente, muy poderosa, que se denominó Eight is Great. Ahora, le llamó de esa manera, de una manera un poco jugando con la idea que suena un poco parecido, ¿no? Eight is Great suena como parecido, ocho es genial, respecto a una política empresarial que lo que buscaba era que los empleados tuvieran por lo menos ocho contrataciones de productos financieros. Digamos, era una meta que se colocaba, ¿no? Entonces esto se volvió un lema de ventas, pero que llevó a un escándalo. ¿En qué sentido? Pues por supuesto lo que hicieron los trabajadores frente a esta imposición, digamos, de metas de la empresa fue usar todos los mecanismos de incentivos para lograrlo, aunque no siempre fuera de manera muy legítima. De tal manera que se crearon cuentas falsas, se engañaron a clientes para poder lograr la meta de los ocho. Esto generó, pues, digamos, un crecimiento de la empresa muy importante, lo cual hubiéramos podido pensar que era un éxito digamos, del administrador de Stone. Sin embargo, no lo fue, porque usted cómo puede crecer en números cuando en la dinámica real, cotidiana, lo que usted se encuentra es que lo que hay es todo lo contrario, que hay unas prácticas poco éticas y que diríamos de cultura tóxica de las empresas, que obligan a tener resultados sin pensar en la forma en la cual se logran estos resultados y que no siempre son ni legítimos ni legales. Así que en este caso, el Rate nos muestra no es solamente uno de los casos en los que vemos cómo evidentemente hay un proceso de deterioro de este tipo de corrientes que privilegian el resultado antes que la forma mucho más profunda de comprensión de la manera en la que, pues, digamos, que se dinamizan y funcionan las empresas, ¿no? Ahora, uno de los casos más sonados, por lo menos para nosotros en Colombia, es el caso del famosísimo Transmilenio. Transmilenio es un sistema de transporte organizado desde una perspectiva organizacional clásica, en la cual se establecen una serie de regularidades, incentivos, se asumen adicionalmente cierto tipo de patrones de comportamiento de los ciudadanos, de los usuarios, pero también a su vez de quienes conducen, de quienes trabajan en el sistema.
bajo una lógica clásica de la teoría organizacional y de la teoría de las empresas, de la administración. Eh, y sin embargo, nos damos cuenta que a pesar de ser un sistema que funciona de manera muy eficiente en términos de tiempos, incluso en algún momento en el primer inicio de Transmilenio, de tener una serie de regularidades, como una homogeneidad en buses, en rutas, uh, hoy podemos decir que no es en sí mismo un medio exitoso, por lo menos así entendido por los usuarios. Entonces hay una serie de descontentos de los ciudadanos que nos hacen pensar culturalmente en Transmilenio como un motivo de crítica más que un motivo de celebración de la manera en la que funcionó de manera acertada la teoría administrativa. ¿Y a qué se debe este gran problema? Justamente al enfoque que sí nos lo va a permitir entender en los estudios de carácter organizacional. Mire, Transmilenio se aplicó desde una perspectiva clásica. ¿Eso qué significó? Instrumentalismo y economicismo, como ya lo señalábamos. Entonces lo que se buscó fue movilizar la mayor cantidad de pasajeros con el menor número de buses. Eso significó, por ejemplo, eliminar sillas, significó crear mayores espacios para que las personas estuvieran de pie, pensando en la mayor cantidad de usuarios. También, por supuesto, implicaba supuestos de racionalidad y además de causalidad. Esto lo que representaba es que habían una serie de rutas y una serie de, bueno, existen, yo estoy hablando del pasado, pero todavía existe una serie de rutas, una serie de horarios, unas troncales a través de las cuales se mueven los ciudadanos, ¿no? Y además unos planes de expansión sobre los cuales se realizarían estas dinámicas de racionalidad y causalidad. Aunque lo que vemos es que a pesar de que existen muchas rutas, se volvió un problema en términos de la cantidad de buses que significaba estas diferentes clases de rutas, lo cual llevó incluso a retrasos inesperados entre la misma perspectiva del sistema. Ahora, la unidad de análisis que se dio en Transmilenio fue pensar en la idea de las estructuras y de las funciones de las estructuras como si fueran estáticas, ¿sí? Como si funcionaran siempre de la misma manera. Y resulta que no, como lo hemos podido ver en el caso de Transmilenio, muchos espacios de todo el sistema son apropiados por los ciudadanos, desde ventas ambulantes hasta salas de espera, si lo queremos pensar así, lugares de encuentro, de generación o de creación de cultura, es decir, toda una serie de fenómenos sociales que no estaban estandarizados ni percibidos así desde el enfoque clásico de la teoría de las organizaciones. Y además estaba pensado bajo un carácter prescriptivo, ¿no? Se suponía que los usuarios se iban a comportar o se comportan de una determinada manera. Y lo que encontramos es un problema de fuga de este tipo de reglamento a prácticas inconcebibles. Casi que más o menos a diario podemos ver videos o noticias de cómo los usuarios hacen uso del sistema Transmilenio. El problema más evidente es el de los colados, que por supuesto hace que entren por los lugares por donde no corresponde, que pongan en riesgo su vida y la vida de los demás, algunos incluso mucho más arriesgados que se van encima del Transmilenio, he visto algunos videos en estos días, de tal manera que parecía ser que la forma en la que se supone el comportamiento de los ciudadanos en el sistema no se adecua al comportamiento real de los ciudadanos. Entonces, uno podría pensar en principio que es problema de los ciudadanos porque no se acoplaron al reglamento, porque es falta de cultura cívica, por muchas posibles razones. Y sin embargo, dentro de los estudios organizacionales, lo que nos preguntamos es, ¿qué es aquello que permite explicar esta disidencia o estas anomalías dentro del sistema? Porque una persona decide no pagar, por ejemplo, cuando lo podría hacer, o cómo, por ejemplo, se organizan las personas para movilizarse durante determinado tipo de horas y cuáles son incluso las relaciones de poder que están presentes alrededor de una estación o de un bus, o bien, digamos, alrededor de todo el sistema, para tener mucha mayor información y matices sobre el verdadero funcionamiento del sistema Transmilenio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos aportan los estudios organizacionales?
Vamos a decir que lo primero que nos aportan es el enfoque comprensivo y crítico, y además, de hecho, transdisciplinar. Cuando hablamos de comprensión, a lo que hacemos referencia es a esta idea de entender la lógica que le da sentido a la acción del otro, podríamos decirlo. ¿Qué me permite a mí entender la acción social de otro sujeto que no soy yo? Podríamos decir que es la comprensión. En este sentido, como estudiosos de las organizaciones, lo que tendríamos que estar volcados es tratar de entender el sentido que las personas le dan a lo que hacen. O sea, es decir, el que se cola en Transmilenio no es una persona irracional o no es una persona que sea simplemente una infractora de la ley. No es, pues, es transgrediendo la ley. Pero nosotros como estudiosos de las organizaciones tenemos que pensar qué es aquello que lo motiva a realizar este tipo de práctica. Y cuando logramos desentrañar esta lógica comprensiva, tenemos la herramienta potente de cambio, por ejemplo, para la elaboración de políticas que estén orientadas hacia el cambio de estas conductas. Es constructiva e interpretativa, fundamentada sobre teoría social, apoyada sobre estas corrientes, que lo que intentan es no asumir que existe una lógica deductiva de lo general, de la ley, de lo prescriptivo, a lo particular, y es como los ciudadanos se comportan, sino que intenta, de hecho, es tratar de comprender la dinámica para a su vez poder dar cuenta del fenómeno organizacional. Y además, uno de los grandes aportes de estos enfoques organizacionales, estos estudios organizacionales, es la transdisciplinaridad. Aquí se van a sumar toda una serie de disciplinas, ciencias, métodos sumamente variados, desde la antropología, la ciencia política, la sociología, la economía, la administración. Nos van a permitir tener herramientas muy potentes, muy poderosas, para poder dar cuenta del análisis de las organizaciones. Entonces es un campo muy completo que está en plena época de apertura y que nos lleva además a una dinámica muy poderosa, diríamos, de acercarnos a las organizaciones como un fenómeno mucho más allá de algo sistémico. Primer punto, decíamos nosotros, comprensión antes que prescripción. ¿Sí? Esto claramente lo que nos permite a nosotros no es solamente optimizar un número, sino poder establecer sus dinámicas para, bajo esas dinámicas, sí poder establecer métricas. Es decir, alinear la medición a la realidad de la organización. Poder comprender los incentivos para poder entender la forma de medición. Así es que una vez nosotros nos acercamos o comprendemos la cultura de las organizaciones, podemos cambiar y podemos transformar las organizaciones. ¿Cierto? Ahora, ustedes ven, por ejemplo, el caso de una imagen del call center, y sobre los call centers, pues hay toda una serie de debates alrededor del tipo de trabajo y los mecanismos de control de los trabajadores, por ejemplo, alrededor de las ventas, ¿no? Se ha estudiado muchísimo el caso porque existen digamos, unos estándares de rigurosidad y de estandarización de este tipo de servicios, los call centers. Usted debe durar tanto tiempo en una llamada, debe tener tantas ventas en una llamada, y lo que no tienen en cuenta es, por ejemplo, problemas culturales, además problemas de la organización, por ejemplo, como cansancio, motivación de los trabajadores. Así es que es posible que el resultado incluso sea muy ineficiente y no sea necesariamente incluso lo mejor tanto para las personas que lo ofrecen como para las personas que trabajan. Diríamos que bajo estos estudios organizacionales se comprende para prescribir, pero además se alinea con las métricas, se entienden además los incentivos y esto por supuesto que nos lleva a una cultura con propósito, ¿no? Esto es indiscutible que mejoran los resultados y los efectos sociales, a su vez. Ahora, miren ustedes la siguiente imagen que yo coloco acá, y es el de una universidad. Las universidades, de hecho, tienen uno de los grandes problemas hoy, y es que se asume que debe haber un sistema de estandarización, por ejemplo, alrededor de los exámenes, las evaluaciones, las métricas, que si bien es cierto son importantes,
no permiten entender que hay dinámicas que subyacen de hecho a las mismas organizaciones y que no necesariamente se pueden reproducir alrededor de una calificación, por ejemplo. Entonces, no es solo qué es la organización, sino además cómo se organiza, qué significado sostiene esa organización, qué le da sentido a esa organización. En muchas universidades del mundo, de hecho, incluso, los exámenes no son fundamentales, por ejemplo. Es fundamental, por ejemplo, la idea de la cultura de la inclusión o de la participación. Así que no hay mucha preocupación por usted qué tanta nota saca. En otras universidades, por el contrario, hay mucha orientación hacia el resultado en términos de la nota. Y no siempre puede llevar a ser la mejor. Ahora, ¿qué aportan los estudios organizacionales? Pues bueno, de hecho, esta lógica transdisciplinar ha permitido incorporar los grandes marcos de referencia teóricos de diferentes disciplinas, desde la filosofía, por ejemplo. Aquí yo coloco algunas de las portadas de estos libros que son emblemáticos, paradigmáticos de la teoría social y que son muy usados para la teoría de las organizaciones. Vigilar y castigar, por ejemplo, el famosísimo filósofo francés Michel Foucault, que nos permite entender cómo funcionan las organizaciones alrededor del castigo y alrededor de la represión y el origen de la cárcel o de este tipo de instituciones totales, ¿no? La división del trabajo de Durkheim, uno de los grandes padres fundadores de la teoría social y de la sociología, que nos permite además entender incluso cómo se organiza y el sentido de la división del trabajo, que lleva a mecanismos como los sistemas punitivos, de derecho penal, de derecho represivo, como forma de organización, de presión, de coacción de los sujetos que están inmersos en una organización. La interpretación de las culturas de Clifford Geertz, uno de los más importantes antropólogos que nos llevan de la mano hacia la idea de la comprensión de las organizaciones sociales, humanas, ¿no? Y Economía y Sociedad, tal vez uno de los textos que muy seguramente ustedes habrán leído en algún momento. Digo con seguridad esto es porque se lee casi todas las ciencias de las ciencias sociales, se lee en sociología, en economía, en derecho, da la importancia de la obra de Weber y su necesidad de comprensión de la acción social será el fundamento que de origen a este libro y que nos permite a nosotros, pues entonces, abrir un campo sumamente amplio, rico, diverso de los enfoques organizacionales, ¿no? Ahora, los estudios organizacionales, desde la perspectiva mucho más amplia, abarcadora, desde una lógica ontológica, entienden las organizaciones como lógicas dinámicas. No son modelos, es decir, no son estáticas, sino que hacen énfasis en lo organizado, es decir, en cómo se presenta y cómo lo podemos nosotros comprender, para posteriormente sí organizar. Desde una perspectiva epistemológica, digamos que la mayor cantidad de estudios organizacionales tienen un predominio del constructivismo, o sea, es decir, de la manera en la que el sentido de la acción se va construyendo, no está dado para los actores. Y estos a su vez lo interpretan. Esto es muy lejano del paradigma clásico del positivismo. Y en términos metodológicos, pues como lo podríamos esperar, no solamente se ciñen a los métodos cuantitativos que permiten ver una realidad dada, sino que también permiten profundizar en los sentidos, en la interpretación de los objetos. Por eso aquí va a haber mucha mayor apertura a una metodología mixta. Los estudios cuantitativos siguen siendo muy importantes, pero lo cualitativo va a tener ahora un nuevo espacio para profundizar en los sentidos de los sujetos o de los actores sociales. Veamos un caso de estudio común para nosotros, las EPS y la atención de salud. Desde la teoría de las organizaciones, que es incluso cómo funciona ahora, se establecen toda una serie de indicadores, Key Performance Indicators, que nos muestran de hecho que usted para poder cumplir con el número de satisfacción tiene que atender a los clientes en 15 minutos, a los pacientes. Esto es muy eficiente porque esto le permite a usted tener un alto número de atención y de cobertura. Esto además incentivado por bonos, por ejemplo, a los médicos que más pacientes atienden y además
se establece una escritura, una narrativa, en donde lo que se busca es tratar de reducir al máximo la ambigüedad, la incertidumbre. Por eso los doctores o doctoras en las EPS hacen una serie de preguntas. De hecho, casi que la mayor cantidad de la consulta, el tiempo de la consulta, es el doctor o doctora detrás del computador y el paciente casi que dictando lo que debe ir en el formato, más allá de entender la particularidad de cada uno de los pacientes. Esta sería bajo la lógica de la teoría de la organización o de la administración. Es un formato riguroso, pero es un formato que además estandariza, que no permite entender la dinámica de la salud, digamos en este caso, pero que funciona, da resultados positivos. Ahora, desde los estudios sobre de las organizaciones, lo que se propondría es médicos que reduzcan la exploración límite clínica, pero para cumplir con la meta. Más bien que se lleve hacia consultas que sean mucho más profundas. Porque es que bajo esta perspectiva, los efectos sociales pueden ser muy altos, como ya lo hemos nosotros detectado en el sistema de salud. Hay baja atención a los clientes, a los pacientes, hay muy poca capacidad de atención, hay inequidad además, si usted hace parte de una prepagada o no, por ejemplo, hay malestar laboral, lo que nos hace pensar que la organización como tal de la salud no es eficiente, a pesar de que está cumpliendo un número, no necesariamente refleja en que sea eficiente el servicio que preste. ¿Cierto? Ahora, el segundo caso podría ser el del sistema educativo. Dicen ustedes las pruebas saber en los colegios. Desde la teoría de las organizaciones, lo que nosotros analizamos es el puntaje promedio en el caso de los estudiantes de 11. ¿Sí? ¿Cuál es el bono que esto da? Pues prestigio a los colegios. Entre más alto sea el resultado, más pueden cobrar, ¿no? Digámoslo de esa manera. Ahora, ¿qué hacen para que esto se lleve a cabo? Pues simulacros, entrenamientos de prueba, etcétera. Los estudios organizacionales lo que dicen es no necesariamente funcionan así, o sea, eso no mejora la calidad, de hecho, porque los estudiantes se están preparando para la prueba, no se están preparando para educarse. Lo que usted tiene que garantizar como institución es que el estudiante acceda a la educación, no que el estudiante sea bueno respondiendo test o que sea bueno respondiendo exámenes. Esto claramente genera efectos sociales muy grandes. De hecho, desigualdad, por un lado. Claramente los colegios que tienen más recursos pueden acceder a mayor entrenamiento, por ejemplo, en los exámenes, aunque no siempre esto signifique una educación integral, por ejemplo. Entonces hay un empobrecimiento del aprendizaje crítico y ya lo vemos, de hecho, incluso en las universidades. Un privilegio de, por ejemplo, ramas cuantitativas que son muy importantes, pero que impiden, por ejemplo, el aprendizaje crítico de los estudiantes. Entonces hoy tenemos un gran problema y es que con inteligencia artificial, la llegada de inteligencia artificial, los estudiantes usan mucho este tipo de herramientas, son muy hábiles, pero cada vez pierden más capacidad de aprendizaje crítico. Las pruebas incluso puede ser que mejoren, pero no así el aprendizaje. Y ese era el gran reto que tenemos de cara al futuro, ¿no? Ahora, entonces, para ir cerrando un poco esta introducción de nuestra clase, el objeto de los estudios de las organizaciones, el objeto como tal que nosotros analizamos, no es solo cómo las entidades funcionan, sino cómo detrás de ellas hay procesos sociales, culturales, simbólicos que lo estructuran. Se estudian además fenómenos como el poder, como la cultura, la identidad, las prácticas de resistencia, de no alineación con con los valores organizacionales, por ejemplo. Y además la producción de estos significados en contextos organizativos. Entonces, aquí lo que tenemos son estudios muy orientados hacia la profundidad y la complejidad de la organización, antes que la prescripción que sostiene la teoría clásica de las organizaciones. En nuestra siguiente clase vamos a profundizar en cada uno de estos enfoques. El enfoque funcionalista, interpretativo, humanista, radical y el de la estructural, el enfoque estructural radical, que son parte de los caminos que han tomado los diferentes autores que se han circunscrito al campo de los estudios organizacionales.
Con mayor detalle los analizaremos en nuestra próxima sesión, en donde además les dejaré las lecturas que les enviaré a ustedes por el grupo para que podamos trabajar atentamente. Ahora, bueno, estos enfoques, bueno, ya los vamos a dejar para nuestra sesión siguiente, donde quiero que los profundicemos. Señalaremos algunos autores que son referenciales y que además nos permitan a nosotros poder escoger algunos de estos enfoques con los cuales nos identifiquemos mucho mejor para plantear nuestro trabajo final del curso, pero también para el caso de nuestras investigaciones. Lo señalaba yo en la clase anterior, en la primera clase con Carlos, que estaba ahí. El objetivo de esta clase es que usted pueda avanzar en su documento final de investigación a partir de una lógica teórica que le pueda proponer este enfoque del estudio de las organizaciones. Así que ya les mostraré este abanico amplio de, de enfoques para decidir cuál es aquel que nos resulta mucho más propicio para nosotros. Por ahora vamos a dejar acá. Esta fue una primera introducción al curso. De acuerdo a la dinámica, como ya les he señalado en nuestra materia, lo que haremos será que realizaré un nuevo video la siguiente semana para que Carlos, que no está asistiendo a clase por motivos laborales, pueda acceder al video y vayamos resolviendo los talleres en la medida en la que sea posible. Así que por lo pronto dejaremos por acá. Les enviaré el material también al WhatsApp, lo subiré también en el aula virtual, que tenemos una aula virtual asignada, para que todos tengamos total claridad sobre el curso. Así que pues bueno, un gusto a la distancia estar con ustedes y espero que nos encontremos pronto de manera presencial.